Bienvenidos, Radio Escuchas, a esta tribuna popular conocida como Chile Público. ¿Con quién hacemos Chile Público, Luis Fraile? Con Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas, y también no te olvides de descargar la app de Radio Agricultura. ¿Dónde nos escucha la gente esta semana? A ver, vamos a ir un poco a la zona más central. Por ejemplo, San Fernando 99.1, Talca 94.5, Concepción 88.1, Los Ángeles 100.5. Temuco, yo creo que ya no hay que considerarlo central, ¿no? Pero los vamos a saludar igual, son en el 103.9. Aquí en Santiago, en la capital de la República, somos 92.1. Por supuesto, en los controles el señor Luis Fraile, quien le vamos a pedir además que nos baje un pichintún el volumen de retorno. Y en esta ocasión, vía Zoom, el señor Gustavo Paulsen, a los amigos de Amarillos por Chile. Querido Gustavo, bienvenido a Chile Público una vez más. Hola Jorge, bueno, como siempre un gusto estar aquí en tu programa y en la radio. Querido Gustavo, ¿cómo estuvo este fin de semana, donde imagino uno ya como que todo lo que pasó la semana subanterior, como que ahora uno lo procesa mejor, como que ahora uno lo reposa? Es como la sangría, cuando uno la deja macerar una semana, pero se siente mejor, se sabe mejor. Sí, bueno, efectivamente, yo creo que además ha habido muchos análisis, algunos bastante buenos, algunos bastante sustantivos, profundos respecto de lo que fue la elección. Y yo creo que todos los chilenos estamos hoy día frente a la expectativa de qué es lo que va a ocurrir. Ya sabemos que puede ocurrir cualquier cosa. Esto es como una temporada de Games of Thrones. No, aquí Chile cualquiera puede morir. Oye, qué buena definición. Te la voy a robar a lo mejor para alguna columna. Así como, ¿verdad? Sí. Y como Game of Thrones. Porque yo creo que era impensado. Mira, los casos en que una constitución que sometida a decisión del pueblo es rechazada son bajísimos, y con la magnitud que fue rechazada la propuesta constitucional pasada, yo creo que no ha habido ningún caso en el mundo. Así que que pasemos, digamos, de una aprobación muy grande a un gobierno de izquierda y pasemos ahora a tener una votación tan mayoritaria por una postura de derecha, y de derecha, de esta nueva derecha que ha sido calificada como ultraderecha. Yo creo que no es una calificación justa, pero de todas maneras... ¿Tú tampoco la consideras una ultraderecha, la de republicano? No, o sea, bueno, desde el punto de vista del escenario tradicional de la política chilena, desde luego que sí, hay muchos de los valores que están implícitos en lo que plantea Republicanos que no se condicen con la historia política de los últimos años en nuestro país, sobre todo la admiración que algunos de ese partido profesan por lo que fue la dictadura militar. Pero en las propuestas y en la forma, sobre todo, que han decidido participar en el proceso, me parece que están jugando legítimamente dentro del juego democrático, y eso tiene que ser mirado con respeto. Pero este ir y venir, digamos, de la política chilena es realmente muy sorpresivo y da cuenta de un periodo de incertidumbre que está viviendo nuestro país, que ni el mejor guionista de Hollywood habría previsto, creo yo, los acontecimientos que hemos tenido en el último tiempo. Por lo tanto, no me atrevo, yo creo que nadie se atreve hoy día a asegurar que este nuevo proceso constituyente vaya a resultar o vaya a salir como está previsto en las normas de la modificación a la Constitución que se hicieron para facilitar este proceso, vaya a salir como allí se plantea. Ojalá que así sea, ojalá que este país pueda dar vuelta a la hoja respecto del tema constitucional y lo haga bien, lo haga con una constitución que tenga un amplio respaldo y nos permita a todos los chilenos decir, bueno, aquí estamos de acuerdo en ciertas reglas del juego, ahora dentro de esas reglas juguemos el partido que queremos jugar hace mucho tiempo, parece que no hemos podido jugar, ¿no es cierto? Aparentemente entre dos modelos de sociedad. Creo yo que para los chilenos ha sido más fácil que para la clase política el tomar decisiones en esta materia, y nos han ido orientando probablemente hacia tener una constitución, espero yo, muy amplia, digamos, que defina ciertas instituciones y no se preocupe de hacer demasiado programa de gobierno, que es lo que quería hacer la constitución anterior, y que fijando ese marco nos permita encontrarnos en buscar soluciones que concilien lo social con los derechos, la libertad económica, con la seguridad ciudadana, con la protección de los ciudadanos más desfavorecidos. En fin, creo que las posturas de la derecha y la izquierda
tienen cada una de ellas espacios de razón y espacios en los cuales podemos creer y podemos utilizar para construir un país que sea un buen país para todos. Dos cosas, Gustavo. La primera es que ya hay sectores de Apruebo Dignidad que dijeron, esta cuestión la vamos a rechazar. O sea, todavía no sale una coma, salvo a lo mejor el tema del comité de expertos. Pero en el comité de expertos está reflejado 100% la constitución del actual parlamento. Donde republicanos no tienen una mayoría ni cercana a la que obtuvieron en los consejeros. Y ya dijeron, esto lo vamos a rechazar. Y segundo, ex parlamentarios del PDG que hoy día se reúnen en un nuevo partido, esto de Avancemos Chile. De hecho, fíjate que a ambos yo lo he tenido aquí en el programa en semanas pasadas. Presentaron un proyecto de ley para que, si es que se rechaza la Constitución, el tema constitucional no vuelva a ser tema a lo menos en 8 años más. ¿Cómo lo ven ustedes? No, bueno, es bien paradójico lo que está ocurriendo y forma parte de este escenario que describíamos recién. Yo espero que tengamos una constitución que tenga un amplio apoyo porque esto le hace bien al país y nos permite dar vuelta a la hoja. Y naturalmente, si se rechaza esta nueva propuesta que se haga, estoy de acuerdo en que como país deberíamos darnos una pausa. No sé si fijarla así materialmente, son 8 años, en fin, deberíamos dar una pausa para reflexionar, sobre todo la clase política, sobre la incapacidad que ha tenido para ofrecer una alternativa razonable al país. Este es un problema de nuestra conducción política. Yo creo que, como hemos reiterado un poco en este programa, desde antes del estallido social, pero con mucha evidencia desde el estallido social, hemos tenido una clase política muy paralizada, muy temerosa, que ha actuado más por el miedo que por cualquier otra emoción, y que no ha sido capaz de conducir este proceso. Este es un problema que no es solamente del gobierno. Hoy día este gobierno asume una responsabilidad muy difícil. Creo que no ha logrado dar con el tono ni con las respuestas que los chilenos esperan. Pero también toda la clase política ha actuado con apresuramiento, se ha comprado interpretaciones que quizás el tiempo demostró que no eran las correctas, está todo el día en una especie de situación maníaco-depresiva, tratando de legislar apresuradamente sobre cualquier urgencia que aparece en las mañanas, en los matinales o en las noticias del día, y no son capaces de tomarse una pausa, de buscar acuerdos, de buscar posiciones comunes, que es lo que necesitamos para que las decisiones que se tomen sean efectivas. No sacamos nada con hacer grandes discursos si no somos capaces de concretarlos en propuestas de gestión. Y lo que hoy día los chilenos demandan es propuestas de gestión concreta en materias de seguridad pública, en materias de pensiones, en temas de salud, y también en estos temas institucionales. Si bien es cierto, hoy día no es la principal urgencia de los chilenos el tener una nueva constitución, la mayor parte de los chilenos sí consideran que es positivo tener una buena constitución que nos ponga de acuerdo entre todos. Entonces, hoy día la clase política, más que empezar rápidamente a buscar cualquier respuesta, lo que tiene que hacer es sentarse con calma y tratar de buscar soluciones, y esas soluciones se buscan con mucho trabajo, con mucha conversación, con mucho diálogo, y teniendo siempre presente que es muy difícil que toda la razón la tenga un sector, sea la derecha o la izquierda, que lo que hay que buscar son los puntos de encuentro. Y por eso, desde Amarillo, sostenemos que precisamente es eso lo que hoy día le falta al país: diálogo, acuerdo, actuar, digamos, en consonancia con lo que nos está pidiendo la ciudadanía. Oye, querido Gustavo, por lo que desprendo entonces de tus palabras, es que, bueno, ustedes no estarían en esa lógica de voy a rechazar porque hay mayoría republicana, así que yo de por sí voy a rechazar. A lo menos vamos a esperar a ver qué sale finalmente del texto. Y lo segundo es que, respecto a esta propuesta de Avancemos Chile o ex parlamentario del PDG, ¿eso no te parece tan extraño? Que podríamos efectivamente analizar una pausa, no estás seguro respecto si 8 años es el número, pero habría que analizar una pausa constitucional, ¿no es cierto? Porque esto partió desde el 2019 con el estallido social, con el acuerdo de noviembre, y de ahí no hemos parado. Van 4 años prácticamente. Así es, 4 años en los cuales ha estado vigente la misma constitución que todo el mundo parece pensar que hay que cambiar. Entonces, bueno, efectivamente, si se produce un rechazo a esta nueva propuesta, se vota mayoritariamente en contra, yo creo que los chilenos agradecerían que la clase política se dé una pausa y reflexione por qué está pasando esto, que no somos capaces de ponernos de acuerdo en una nueva constitución.
desde luego. Pero ojalá, sobre todo, porque para que esta discusión sobre la Constitución no paralice el país, no nos tenga, digamos, sin poder tomar decisiones y sin poder resolver los problemas que hoy día tenemos, que son bastante serios. Además de los problemas que aludí recién, que son los que a todos los chilenos le preocupan, el país está inmovilizado respecto de tomar decisiones importantes sobre su futuro económico, sobre todo, sobre cuál es el modelo que resulta más eficiente para poder alcanzar por fin, una vez por todas, digamos, el ansiado desarrollo, ¿no es cierto? Esa situación económica a la cual estuvimos cerca de llegar, que nos permitiría considerarnos un país que, si bien es cierto, sigue, siempre van a haber problemas, ha logrado darle a sus ciudadanos las condiciones de vida mínimas para que puedan vivir y disfrutar de la vida como corresponde, con dignidad y con la seguridad de que nuestros hijos van a poder vivir en un país justo y que se desarrolla y donde van a poder los jóvenes encaminar sus vidas hacia un futuro promisorio, hacia un futuro mejor. Oye, ¿y si se abriera una tercera vía, como por ejemplo podría ser el plebiscitar esta actual constitución? Algo que cuando se hicieron las importantes reformas del 2005 bajo el gobierno del presidente Lago, se pensó, ¿ah? Em, Ricardo Lagos, lo que se dice es que parece que no, el tiempo no iba a alcanzar para plebiscitarla. Y él quería que la Constitución llevase su firma. También se dice que si nos íbamos detrás de la Constitución del 80, finalmente renunciamos a los cambios constitucionales importantes en ese momento, en el 2005. Pero ahora pareciera que claro, que la mejor alternativa es precisamente la constitución que tenemos, pero tal vez ir en busca de un plebiscito que la valide, porque yo creo que estamos muchos de acuerdo que tiene un origen, ¿no es cierto?, ilegítimo al haber sido hecha en dictadura. Y segundo, que los grandes nudos o conflictos que tiene nuestra actual Carta Magna a lo mejor puedan ser fruto de reformas constitucionales, de un acuerdo importante, transversal en el Congreso Nacional. Sí, bueno, es posible, quizás los chilenos están un poquito cansados de tanta elección para lo mismo, ¿no? Ahora, no cabe ninguna duda que si esta propuesta constitucional que todavía no conocemos, y por eso la mayor parte de las encuestas, independientemente de la posición política de los que se entrevistan, establecen que la mayor parte de los chilenos están dispuestos a tomar una decisión sobre este proyecto constitucional, como te digo, todavía no escrito, una vez que este proyecto sea conocido, ¿vale? Es O decir, sea, ni la la última gente de CADEM, derecha. la última CADEM Uh-huh. decía que el 40% iba a aprobar. O sea, ni siquiera ha visto una coma y también quieren aprobar. O sea, ahí también hay... Bueno, hay una voluntad de probar que yo también creo que tiene que ver con esto, ¿no? De que salgamos un poco de este atolladero en que no hemos metido. Pero la mayor parte de la gente razonable espera conocer un texto y una vez que se conozca el texto tomar la decisión si se va a aprobar o se va a estar en contra. Esa es la posición que tengo yo al menos y que también tenemos en Amarillo, pero sí compartiendo una gran fe en que ojalá este proyecto sea un buen proyecto y lo aprobemos. Ahora, si ese proyecto es rechazado, yo creo que ese es el plebiscito que tú estás señalando. O sea, si se rechaza esta nueva propuesta, por lo menos hay una cierta legitimidad en el hecho de que esta constitución, la que actualmente tenemos, habría sido dos veces, digamos, Dos victorias, claro. preferida a otras alternativas. O sea, yo creo que eso le estaría dando, por lo menos por un tiempo, la legitimidad que necesita para poder operar. No nos olvidemos que, y esto se ha repetido hasta el cansancio, la Constitución de 1980, tal como está ahora, no es una constitución no democrática, es una constitución democrática, con instituciones bien reguladas, con defectos, por supuesto, como los tiene cualquier constitución. No es ya la constitución de Pinochet. No, Consagra un cierto modelo económico, sí, efectivamente, que es muy afín a el lo famoso que concepto de proponía. Estado subsidiario. Exacto, el Estado subsidiario que no lo dice, pero que hay varias normas que podríamos, digamos, que son bastante concordantes en cuanto a establecer un modelo de una economía de libre mercado con un Estado que en el fondo actúa como un Estado subsidiario. Esa discusión
que es relevante y que debe a lo mejor estar plasmada en la Constitución, no es la principal razón de la ilegitimidad que eventualmente tendría esta Constitución. Es más bien lo que tú señalas, que esta Constitución tiene un origen en un gobierno militar, en un gobierno autoritario, en un gobierno que no estableció las libertades para que esa decisión sobre esa Constitución fuese realmente la que merece un pueblo democrático. Pero con el tiempo fue adquiriendo más legitimidad producto de las distintas reformas que se le hicieron, que fueron muchas, sí en un periodo democrático. Y con el resultado de estos dos plebiscitos, si en definitiva se decidiera por mantener esta constitución, yo creo que sí. Sí, ya me dicen que ahí está de vuelta ya la conexión y nuestro amigo de Amarillos por Chile, Gustavo Paulsen. Oye, Gustavo, preguntarte, estábamos hablando de esto de plebiscitar, ¿no es cierto?, esta constitución, que se habla que es la constitución de Pinochet, de hecho también se caricaturiza para la gente de Apruebo Dignidad, que ahora van a tener que elegir entre la constitución de Pinochet y la constitución de Kast. ¿Ah? Si yo te preguntara, ¿cuáles son los, aparte del origen, que en mi modo de pensar es de los nudos importantes, ¿ah? Pero yo creo que la podríamos limpiar si es que se plebiscita. Pero en términos de lo escrito, ¿cuáles crees tú que son los principales nudos que tiene esta constitución para el Chile del siglo XXI? Bueno, desde luego, yo no tengo problema en que se revisen algunas de las garantías constitucionales con el objeto de profundizar algunos de los derechos que consagra la Constitución para hacerlos más efectivos, acorde a los tiempos que estamos viviendo, particularmente la protección del medio ambiente, asegurar que quede bien escrito y sin lugar a dudas los temas relativos al derecho a la educación y a la libertad de los padres para decidir sobre la educación de sus hijos, para proteger adecuadamente también los derechos que tiene el país respecto de sus recursos naturales. No sería malo que una buena discusión constitucional aprovechara de revisar los mecanismos de coordinación que tienen los distintos poderes del Estado y en particular las distintas entidades autónomas que se han creado en el último tiempo, de tal manera de asegurar que se produzca, independientemente de la autonomía de ellas, una adecuada coordinación. Me refiero concretamente al Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, el Poder Judicial, las policías, que yo creo que hoy día se ha manifestado con claridad que la falta de coordinación entre ellas es la principal causa de que tengamos este crecimiento muy preocupante de la delincuencia y de la violencia. Aprovechar de hacer un análisis sobre la descentralización del país, de la importancia de dotar a los municipios y a los gobiernos regionales de todas aquellas facultades y competencias que los hagan más útiles para servir a sus ciudadanos. En fin, hay materias que desde luego es posible perfeccionar en nuestra Constitución para hacerla más efectiva y que funcione mejor. Pero mira, yo adhiero en esto a lo que le escuché el otro día a un candidato constituyente de derecha, en el sentido de que a ellos, me decía él, no les incomoda la Constitución actual. Ellos están contentos con la Constitución actual. Pero este consejero, que es Gonzalo Youssef de la Quinta Región, me decía, sí, pero yo tengo hijos y espero que mis hijos vivan en un buen país donde haya un grandes consensos y acuerdos sobre esa Constitución. Y no quiero heredarles la dificultad de resolver aquello que mi generación no fue capaz de resolver. Entonces yo creo que todos tenemos una responsabilidad en esa materia y tratar de buscar una nueva Constitución que nos una con las personas de izquierda, las personas de centro y quienes son de derecha en un mismo marco. Quizás hemos estado en los últimos años demasiado odiándonos entre nosotros, desacreditando a quienes piensan distinto de uno, y no nos damos cuenta que para tener una buena Constitución lo más importante es tener un cierto consenso sobre, como he insistido quizás un poco majaderamente, las reglas del juego. Pongámonos de acuerdo sobre cómo vamos a jugar al fútbol, no en qué equipo vamos a estar. Yo sé que tú vas a estar en el equipo azul, yo voy a estar en el equipo blanco. Vamos a tratar de ganar el partido que se gana en las elecciones periódicas, pero no vamos a cambiar las reglas del juego, porque esas reglas del juego nos permiten que cada uno legítimamente opte
sometiéndose al escrutinio de la nación, de los ciudadanos, sobre cuál es la mejor forma de gobernar en un periodo determinado. Eso es lo que tenemos que resolver. Y esta incapacidad que hemos tenido para hacerlo es lo que yo creo que tiene más frustrada a la gente y por la que protestó en la última elección. Yo creo que gran parte de la votación que tuvo republicano, más la votación nulos y blancos, es un voto de protesta contra la clase política, ni siquiera contra el gobierno, contra toda la clase política que no ha sido capaz de encontrar una solución al atolladero en que ellos mismos nos metieron. Pero ¿no te parece que aparte del voto de protesta, que yo creo que hay un voto de protesta importante, yo les doy un mérito a la gente de republicanos que habló de los problemas que realmente están aquejando a los chilenos? Y para bien o para mal. Y eso lo plasmó en una constitución. La constitución no resuelve precisamente ese tipo de problemas, pero le habló finalmente en esa sintonía a las personas y en un lenguaje súper claro, en un lenguaje súper concreto. Y además ellos vienen hablando de la misma manera hace 2-3 años. Entonces yo me siento lejos de los amigos de republicanos, a los quienes por lo demás tampoco considero ultras, ni fascistas, porque como lo han tratado en algunas oportunidades, ni de cerca. Pero sí les reconozco finalmente que hicieron la pega. Desde luego, y fueron bastante consistentes en manifestar ciertas ideas y no renegar de ellas. Una de las ideas que han manifestado es que están contestes, conformes y apoyan este modelo económico que le ha permitido a Chile abrirse al mundo y establecer un sistema económico que ha resultado y que ha sido efectivo en múltiples aspectos. Y que yo espero que se mantenga, pero que al mismo tiempo la Constitución establezca también, como lo fueron los gobiernos de la Concertación, un importante resguardo social, un importante resguardo de los derechos sociales, porque es esta combinación de gobierno que sale al mundo, que busca hacer negocios, que comparte, aprueba y potencia el sector privado y que se preocupa de la productividad, también con un Estado atento a cuidar a aquellos que son más débiles, a aquellos que lo necesitan más, asegurando ciertos derechos básicos a todos los ciudadanos. Yo creo que esa es la combinación mejor para el momento que estamos viviendo como país, y a mí me parece, que concuerdo contigo, que Republicanos ha sido muy coherente en defender su postura, y lo sorprendente, para quienes creían que el discurso de izquierda había calado tan hondo que todo el mundo lo compartía, lo sorprendente es que tuvo un gran respaldo ciudadano. O sea, no podríamos creer que 3 millones de chilenos son ultra. Exactamente. Es cierto lo que decía de alguna manera Carlos Peña, ¿no es cierto?, en esos comentarios que hizo a pocos días del estallido social. Los grandes sectores urbanos populares que han accedido al consumo, que hoy día tienen una mucha mejor condición socioeconómica que la que tenían sus padres, que puede ser todavía muy precaria, pero que ellos quieren cuidar y quieren que sus hijos vivan a su vez también en una sociedad mejor que la que ellos tuvieron. De alguna manera están demostrando que ha sido este sistema, el sistema que hemos tenido, el sistema económico-social que hemos tenido en los últimos años, lo que les ha permitido ese progreso, y ellos quieren defender ese sistema. Y me parece justo, me parece que representa una madurez del pueblo chileno, y creo que no debemos perder la oportunidad de, más allá de los ideologismos, porque detrás de estos discursos hay mucha ideología, hoy día sobre todo en la izquierda, encontrarnos en propuestas concretas que le permitan a la gente hacer su vida del mejor modo que les parezca. Gustavo Paulsen, de los amigos de Amarillos por Chile, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Nos vemos sin duda la próxima semana. Encantado, que estén muy bien, Jorge, y saludos a todos. Un abrazo grande. Nosotros, querido Luis Fraile, hacemos una pausa comercial y seguimos con más Chile Público, acá en Agricultura. En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar. Ya estamos de vuelta con esta tribuna popular conocida como Chile Público, que hacemos con municipios-por-chile.cl, noticias realmente descentralizadas. Municipios-por-chile.cl, el único diario digital de noticias 100% locales, 100% municipales.
Haga usted como el señor Luis Fraile que está aquí en Las Perillas, porque él descargó la app de Radio Agricultura y así puede escuchar este y todos nuestros programas desde cualquier lugar de Chile y el mundo, como se hace muy fácil en tu celular. Ingresas a Google Play o Apple Store, escribes Radio Agricultura, descargas y listo. Con la app de Agricultura siempre estaremos contigo donde quiera que vayas. Y ya está con nosotros Isidro Pereda, gerente general de Resimple. Y hace harto rato que no nos veíamos, Isidro. ¿Cómo estás? Bienvenido a Chile Público. Así es, un gusto verte nuevamente, Jorge. Un gusto estar por acá. Gracias. ¿Cómo están los amigos de Resimple? Bien, estamos trabajando para que el reciclaje sea Resimple para todas las personas de nuestro país. Estamos ya en la etapa final porque viene la ley REP que comienza este 16 de septiembre. Ah, no queda nada. Así es, ya muy poquito. Y con un desafío importante entonces, porque para el 18 de septiembre debe haber más basura de lo acostumbrado. Tal cual, tal cual. Nosotros queremos que parta la ley REP con todo y para eso estamos estableciendo ya los convenios con las municipalidades de todo nuestro país. Tenemos carta de compromiso con 90 municipios, ya tenemos casi 10 convenios firmados con ellos. Pronto vamos a licitar también las fases de recolección, de clasificación, de valorización y vamos a comenzar también la educación medioambiental en las distintas comunas en las cuales vamos a operar. Cuéntame un poco, ¿cuáles son para ponernos de nuevo un poco al día, cuáles son los nuevos desafíos que vamos a tener que enfrentar como vecino, como municipio y como otras instituciones del Estado con la ley REP? Bueno, primero viene el desafío de las empresas, porque esto es una ley de REP, responsabilidad extendida del productor, el cual te dice que si tú eres una empresa que vendes algo envasado por primera vez en Chile, porque lo envasaste en Chile, o porque lo trajiste importado previamente envasado, tienes que hacerte cargo de la recolección y reciclaje de ese envase, de ese residuo, a través de una corporación sin fin de lucro que se llama Resimple, para que financie esa Resimple y Resimple posteriormente financie las labores de recolección y reciclaje. Entonces, ¿dónde viene aquí el vínculo con los municipios? Primero, un vínculo por el lado del punto de vista medioambiental de la educación. Nosotros tenemos que educar a las personas para que sepan qué y cómo reciclar. Y por otro lado, también tenemos que visualizar cómo vamos a trabajar con los recicladores de base, cómo vamos a ir cada vez valorizando más residuos. Hoy hay una gama de residuos que son reciclables y otros no. Tenemos que ir paulatinamente cambiando esas materialidades para que seamos más sustentables en términos de cuánto envase ponemos en el mercado. ¿Hay algún material reciclable que sí tú sientas que haya calado en los chilenos a la hora de reciclar? Que la gente, no sé, a lo mejor las latas le da más penita. A mí me da una lata, o sea, literalmente yo no puedo botar una lata al basurero, no puedo botar un envase plástico o de cartón, pero y cuando veo a alguien que arruga la lata, la tira en la basura, me dan ganas de estrangularlo, pero tengo la impresión que así todo parece que la lata por ahí penetró más en la gente, hay un poquito más de conciencia. Porque, por ejemplo, pedir que laven el envase plástico, que lo sequen, que lo guarden para el reciclaje, me parece que está un poco atrasado en eso. Pero sí, por ahí la lata como que ha calado un poquito más la idiosincrasia. Sí, yo te diría que hay como 3 tipos de residuos para reciclar. Están los papeles y cartones que tienen un montón de tiempo recolectados por los recicladores de base y tienen un mercado que lleva antiguamente conocido como el cartonero. Así es, ahí viene el cartonero. Cartones y papeles, 50 años que el mundo en general y sobre todo los chilenos también separamos los cartones para que alguien los pase a buscar. Como que el cartón es difícil verlo en la basura, siempre está al ladito. Y ahí tenemos uno. Segundo, el vidrio. Perdón, otro paréntesis, Isidro. Es impresión mía, así como, mira, se me va a caer el carnet, yo no soy tan viejo. Así como, me acuerdo cuando pasaba el afilador de cuchillo, sí, por el barrio y con un pitito. Sí. Irreproducible, Lucho, así que no me miren. Irreproducible el sonido del pitido del afilador de cuchillo. Y también siempre pasaba el cartonero y uno ya los conocía. Entonces, por eso además uno se preocupaba de guardar el cartón, porque además sentía que era una ayuda para esa persona. ¿Es idea mía o ya como que son oficios, incluido el amigo afilador de cuchillo, a la baja? O el cartonero en el fondo se reconvirtió en este nuevo papel que tú nos describes? Bueno, claro, el cartonero ya se le llama reciclador de base. Son aproximadamente 60.000 personas en nuestro país, 60% mujeres. Yo te diría que hay de todo. Ya estamos en la tercera o cuarta generación de recicladores de base. Nosotros ayer nos tuvimos Hualpén, por ejemplo, en donde hay una agrupación de recicladores de base muy potente. Y yo te diría que, claro, hay una cosa que ya son algunos microempresarios, hay algunos que ya tienen una bodeguita, tienen un camión, ya no solamente un triciclo, pero también existen unos más precarios que todavía están con un triciclo y todavía andan dando vueltas por las calles.
Yo diría que hay de todo y lo que sí pasa es que es una actividad para ojos de cualquiera media invisible. Porque salen en la noche o muy temprano y finalmente uno no los ve mucho en la calle, pero están. Y de hecho, cuando tú dejas un cartón en la calle en general, después no va a estar porque alguien lo pasa a buscar y son ellos, los recicladores de base. Ya, me estabas contando entonces de cómo se armaba finalmente toda esta Claro, cadena. bueno, cartones muy reciclables hace un montón de rato. Los vidrios. Otro tema también que tenemos muy en la cabeza, que los vidrios son reciclables. Bueno, entre los cartones y los vidrios tenemos más o menos como alrededor de 700.000 de las 1.200.000 toneladas al año que producimos de envase y embalaje. ¿Ya? Entonces ya tenemos una buena cantidad ahí. Después vienen los envases livianos, y los envases livianos están, como tú me señalabas, las latas de aluminio, las latas férricas. También están los envases de cartón para líquido o Tetra Pak. Yo recuerdo que en los colegios también siempre hacen como campaña de recolección de lata. Tal cual, exactamente. Porque la lata es el producto que tiene mejor precio. Ah. Por eso. Y por otro lado están los envases plásticos. Y los envases plásticos hay un montón. Está el envase del champú, el envase de la bebida, el envase que uno compra, por ejemplo, el flexible donde uno compra arroz, fideo, etc. Entonces, efectivamente, ahí la cosa es un poco más heterogénea porque hay de todo. Los que entre comillas están en directo contacto con el alimento, como por ejemplo el queso. Sí, tal cual. Por ejemplo, ahí tienes otro tipo de envase. Entonces, claro, efectivamente, para ese tipo de envase es más complejo que las personas sepan qué se recicla. Pero si uno le dice, mira, cartones, vidrios, latas, hojalatas, cartones para líquidos, ya tienes un montón de residuos que tienes a mano y que puedes reciclar. ¿Y qué pasa si para los envases plásticos tenemos un sellito igual para todos en donde diga este envase es reciclable? De manera que tú no veas si es plástico 1, 2, 3, 4, sino que con este sello básicamente tú lo separes en conjunto al otro envase liviano, lo recolectamos, lo separamos y lo enviamos a reciclar a cada una de las industrias correspondientes. ¿Hay alguna lógica respecto a, no sé, el PIB de Chile versus la cantidad de basura que generamos y versus la capacidad de reciclaje que también tenemos? Por ejemplo, aquí me entregaron el dato de que generamos 1.13 kilos en promedio por chileno de manera diaria. Sí. Es una locura. Efectivamente. Bueno, si nos comparamos con nuestros vecinos, somos los que más generamos per cápita. ¿Y eso tiene algo que ver con que dentro del contexto latinoamericano Chile mantiene mejores índices en general? Sí, de todas maneras, pero sobre todo también porque tenemos una economía lineal. Una economía lineal en donde más PIB, más basura. Cuando tú entras en una lógica de economía circular, no necesariamente el más PIB tienes tú que botar más basura. Es un buen tema. ¿Y dónde y en qué momento hacemos finalmente ese quiebre? Bueno, la ley REP. Ahí aparece la ley REP. Los europeos tienen la ley REP funcionando hace 30 años. Y por lo tanto, por eso es que allá el reciclaje es un hábito, porque ya se instaló durante 30 años. Nosotros estamos 30 años atrasados, pero claramente vamos para allá. Vamos a instalar una economía circular a propósito del reciclaje, pero relevante porque es a propósito de la responsabilidad extendida del productor. Es decir, los productores son los encargados de recolectar y reciclar. ¿Por qué es importante eso? Porque si un productor quiere financiar de menor manera al sistema de gestión, tiene que poner primero envases más sustentables, segundo, envases más livianos. Entonces empiezas a preocuparte de que tu envase sea reciclable, por ejemplo. Y eso va a ser un problema en términos financieros a lo mejor para los consumidores, porque a lo mejor el productor tiene que darse, en vez de una vuelta, tiene que hacer 3 vueltas, su costo de producción va a subir y se lo puede traspasar finalmente al consumidor. Efectivamente, los costos claramente suben, pero aquí empiezan las oportunidades en donde uno quiere diferenciarse del otro. Por ejemplo, si uno dice, mira, ¿sabes qué? No quiero pagar nada de ley REP, hago el envase retornable. Entonces te fijas que ahí de inmediato tú dices, bueno, me cambio de mi modelo de negocio, o vendo a granel. O vendo como, en vez de que mi competidor tiene un envase de 30 gramos, yo voy a poner un envase de 10 gramos. Entonces viene un poco esa lógica de decir cómo yo optimizo mi proceso para finalmente ser más competitivo y diferenciarme también de mi competidor. Pues, o sea, esa es la gracia de eso. En base a nuestra idiosincrasia, Isidro, y en base también a nuestra institucionalidad vigente, ¿cuáles son los principales nudos, crees tú, que va a tener la implementación de la ley REP? Lo principal es que para nosotros es barato o casi gratis botar a la basura. El 80% de la vivienda en Chile está exento de los pagos de basura. Y por lo tanto el 80% de los chilenos botar basura es gratis. A diferencia de Europa, que cuando tú botas a la basura te cuesta muy caro. Y cuando reciclas no te cobran. Entonces te fijas que ahí el incentivo está súper bien alineado.
nosotros tenemos los incentivos desalineados, porque botar a la basura es fácil y gratis, y hasta el momento reciclar es difícil y te cuesta. Sí, yo pago una mensualidad, yo reciclo, pero tengo que pagar, son más o menos 13 lucas mensuales, claro, para que vaya una persona y me vaya a buscar Fíjate que estamos como el mundo al revés, po. Reciclar acá es difícil y te cuesta dinero, y botar a la basura es gratis y es fácil. En cambio, el europeo es al revés, po. Si tú botas a la basura te cuesta mucho dinero porque por cada kilo tú tienes que pagar. Si reciclas no pagas, o pagas mucho menos. Y de hecho, si reciclas mal te pasan una multa. Ese es el gran nudo que nosotros tenemos que alinear para que esto fluya de buena manera y para que todo el mundo recicle. ¿Y dónde entonces, aparte de traspasarle esta responsabilidad a la persona que hace la venta de un producto que contenga plástico, por ejemplo, ¿a dónde más pone los input esta ley REP? Bueno, primero lo pone en la empresa, como tú bien señalabas, que pone el producto en el mercado. Segundo, pone el input en que sea una ley inclusiva, es decir, que tenga el reciclador de base dentro de este ecosistema. Y tercero, también pone el énfasis en la educación medioambiental. Aquí, sin educación medioambiental, las personas no van a poder reciclar y por lo tanto es súper relevante esta ecoetiqueta que te señalaba yo, pero también es relevante que reciclemos en los colegios. Y no solamente en algunos, sino que en todos los colegios exista el tema del reciclaje para que eso se permee a la casa. Para que finalmente el niño en la casa diga, pero papá, ¿por qué estás botando todos juntos? Hay que separarlo. ¿Cómo van a estar diseñados finalmente esta nueva cultura del reciclaje a propósito de los colegios? ¿Cómo se va a implementar en los colegios? ¿Cómo se va a traspasar este hábito a los niños? No a nivel a lo mejor de que exista un curso, ¿no es cierto? Pero ¿en qué se va a traducir en lo concreto? Mira, primero, tú para poder decirle a un niño que está en un colegio que recicle, tú tienes que estar recolectando selectivamente en la comuna, es decir, que hay un camión del reciclaje que pase por tu casa. ¿Por qué? Porque de esa manera es más fácil hacer que la infraestructura converse con la educación. Si tú a un niño lo educas para que recicle, pero no tiene dónde reciclar, finalmente eso es como echarle agua al mar, pues no sacas nada. Entonces, por eso es que es relevante que Resimple vaya haciendo esto de manera paulatina. Nosotros vamos a tomar una comuna, vamos a implementar puntos limpios, vamos a implementar recolección desde las casas y ahí vamos a implementar también puntos verdes en los colegios y educación medioambiental. Para que todo esto, un ecosistema, tú en la comuna, por todos lados te empieces a tropezar con el reciclaje. Esa es la idea. La idea es que inundemos de reciclaje la comuna. No basta con poner un punto limpio y decirle al niño recicle, si te queda a 10 kilómetros de tu casa. A veces queda la sensación de que en lugares de más alto ingreso hay más cultura de reciclaje. Pero a propósito del tema municipal, yo me he fijado que siempre, por ejemplo, la comuna de La Pintana sale de las mejores evaluadas en la cantidad y en la proporcionalidad, ¿no es cierto?, de reciclaje que logran obtener, tomando en cuenta que es de las comunas más vulnerables, probablemente no solamente de Santiago, sino que del país. Claro, lo que pasa es que cuando una comuna tiene problemas de presupuesto, uno de los focos que uno tendría que empezar a preguntarse es cómo gasto menos dinero en disponer basura, porque eso es dinero que tú botas a la basura, literalmente. Y yo creo que La Pintana se hizo esa pregunta con los residuos orgánicos, que es más del 50 o 60% de la bolsa. Y se hacen cargo de una gran proporción de eso. Por lo tanto, claramente todo eso que están sacando de la basura, hoy ya hay un ahorro, pero también hay una cultura del reciclaje y del aprovechamiento en una comuna muy vulnerable. Yo creo que básicamente para eso se necesita, primero, que la persona que está a cargo de la comuna tenga esa visión, y segundo, también un equipo muy potente medioambiental. Me recuerdo yo que la persona que estuvo a cargo de ese equipo medioambiental de La Pintana era un crack, Manuel Valencia me parece que ya se llamaba, e impulsó esto por mucho tiempo y finalmente lo logró, sin recursos, pero con mucha creatividad y mucha pasión también. Isidro, hemos hablado mucho de tenemos que reciclar, vamos a reciclar, la ley nos incentiva a reciclar, etcétera, etcétera, etcétera. Si vamos aumentando las toneladas de reciclaje, ¿tenemos también la capacidad suficiente de procesar ese reciclaje en la medida en que está aumentando? Claro, finalmente es una pregunta que es de como balance masa. ¿Sí? Oye, recolectamos mucho y ahora ¿qué hacemos? Por ejemplo, los vidrios, todo el vidrio que tú pones en el mercado, si tú lo recolectaras en la totalidad, pudiese ser vuelto a reciclar. Hay espacio para eso. Lo mismo pasa con los papeles y cartones, también hay un montón de espacio y también tú puedes exportar estos residuos a otras partes. En la parte, por ejemplo, de los cartones para líquido Tetra Pak se están instalando plantas de reciclaje en Chile que nos van a permitir poder reciclar una gran proporción de ellos.
Entonces ahí ya tenemos varios. En la parte de la hojalata también tenemos una gran empresa que es ASA, que puede reciclar toda la hojalata que existe en Chile. Y en la parte de las latas de aluminio se exportan a Brasil. ¿Por qué se exportan a Brasil? Porque allá se prepara nuevamente la lámina de aluminio, se importa a Chile y acá volvemos a hacer la lata. Es como el cobre. Claro. Aquí sacamos la materia prima, mandamos la lámina y nos devuelven un montón de segundos elementos. Tal cual. Y en los plásticos vienen 2 plantas superpower de botella a botella. ¿Qué significa esto? Que por cada botella que tú recolectes, estas plantas van a trozar el plástico, van a volver a hacer una botella ahora de plástico reciclado. Entonces ahí viene una buena cantidad de capacidad para reciclar. Claro, si uno saca la foto hoy día, hay algunas brechas, pero esta cosa es súper movible, porque en la medida que tú tengas una ley REP, permite que el ecosistema empiece a crecer. Eso es lo relevante de esto. Y la experiencia tú hablabas, bueno, Europa tiene esta especie de ley REP hace 30 años. ¿Y qué lecciones sacaron ellos en estos 30 años con una ley similar a la nuestra? Una de las lecciones que más nos repitieron es: háganselo sencillo al consumidor, al ciudadano. Por eso nos llamamos Resimple. Porque entre más peros tú le pongas a alguien para reciclar, menos va a hacerlo. Entonces, la primera cosa es: hágaselo sencillo. Yo conozco un punto limpio, porque antes de contratar esta empresa, que a nosotros nos recicla y que tenemos que pagar, como tú bien decías, íbamos al punto limpio. Y de repente uno llegaba al punto limpio, no, es que hoy día no pudimos abrir. Te devolvíais con las cosas para la casa. Una semana más de reciclaje, la bodega ya no daba más. Por más que uno lava, de repente igual algo queda de olor o llega una hormiga. Entonces de repente llega un momento y tú decías, pucha, voy a tener que botar esta cuestión a la basura. Otro día iba a reciclar y estaba, no sé, la mitad del personal. Sí. Y otro día, no, es que hoy día el día del trabajador reciclaje de Tetra Pak. Sí. Así que estamos en plena celebración. Parecía el registro civil. Venga, mañana. Oye, Vuelvo mañana a retirar. entonces, en verdad, se hacía muy complejo. Entonces llegamos, fue como, ¿saben qué? No venimos más y contratemos una cuestión que venga a buscar el reciclaje. Es que ahí está el punto, porque yo te estoy diciendo por todas formas de que dejes de reciclar de esa manera. Y por otro lado, también cuando te invito a reciclar y te digo, mira, sepáramelo en 20 productos distintos, dices, no, pero ¿cómo? No puede ser esto, debe haber una manera más sencilla. Y por eso que nosotros queremos que el reciclaje sea transversal, que sea en región, en comunas vulnerables, en comunas más pudientes, pero transversalmente también muy sencillo, que tú solamente separes en vidrios, papel y cartones y envases livianos. Y todo ese revoltijo de envases livianos después nosotros lo clasificamos. Yo no te voy a pedir a ti que sepas de plástico 1, 2, 3, 4. Yo voy a retirar todo el plástico y yo lo separo con tecnología o también con recicladores de base, y después cada plástico se envía a cada punto. Tenemos la tecnología para ir procesando, no sé cómo va una máquina en verdad, pero que pasan por la máquina a ese 1, ese 2, ese 3, o tienen un lector. Bueno, lo interesante de esto es porque yo estoy pelando a los del punto limpio de mi comuna, pero efectivamente habían como 10 tipos de plástico. Entonces yo llegaba a la ventana a echar la cuestión. No, esa es de la ventana 6. Claro. Ya, echaba la 6. Después llega, no, es un desastre. Bueno, existe tecnología. ¿Y por qué no está habilitada en Chile? Porque nadie paga por eso. Una comuna que quisiera pagar por eso le saldría 5 veces más caro que botar a la basura. Pero nosotros, como tenemos que hacerlo porque estamos obligados por la ley, pero también tenemos la convicción de hacerlo, empieza a aparecer esta oportunidad de negocio. Entonces vienen 2 o 3 plantas nuevas de clasificación sofisticadas para que esto empiece a funcionar. Entonces, claro, uno saca la foto hoy día, previo a la ley REP, hay un montón de brechas. Pero esto va cambiando a medida que va pasando el tiempo y a medida que el sistema de gestión va diciendo, mira, ahora vamos a reciclar en Concepción, en Arica, en Puerto Montt, porque se va aumentando toda la infraestructura a lo largo del país. Y eso es lo relevante, ya no es solamente centralizado. Pero es importante señalarlo y hacerlo desde el primer momento, diseñarlo sencillo. Si tú no lo diseñas sencillo y voy a poner, por ejemplo, miles de puntos limpios con 20 bocas distintas, lo más probable es que no mucha gente recicle. No, de hecho, además, muchas veces terminan siendo como mini basurales los puntos limpios. La gente va a botar al final cualquier cosa, cualquier estupidez y basura. Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, nosotros los puntos limpios que vamos a operar, sí, los vamos a operar con recicladores de base. Es decir, ¿pero por qué? Porque ahí está la mayor experiencia. Ellos son los que más saben de reciclaje en Chile. Y por otro lado, va a ser también muy relevante para ellos porque van a tener un trabajo menos vulnerable que el que tienen hoy día. Oye, Isidro, a ver, una de las cosas que también la gente se pregunta mucho es si, y a propósito de que esto puede tener nuevas oportunidades de negocio,
¿qué pasa con la exportación de reciclaje a lugares donde o países, más bien, donde necesitan esta materia prima, por ejemplo, para hacer los chips de las botellas desechables? Y claro, al haber menos, a lo mejor, cultura de reciclaje, por ahí no logran tener toda la materia prima necesaria. Bueno, claro, por ejemplo, hablábamos de la lata de aluminio. La lata de aluminio, por capacidad industrial, hay que exportarla a Brasil. Uno dice, pero ¿por qué no ponemos acá la fundición? Porque somos un país muy pequeñito. Por más que pusiéramos una fundición, no sería costo eficiente al momento de vender la lámina después. En los plásticos termina pasando que llega un momento cuando tú recolectas mucho plástico, te da para poner una planta en Chile. Mientras eso pase, uno termina exportando. Por ejemplo, en Perú hay muchas plantas de reciclaje plástico. Lo mismo pasa en Ecuador y en Paraguay. En particular para las botellas PET, sí, en Chile vamos a tener 2 plantas muy potentes de, en este caso, reciclaje de botella a botella. Y esto también va a cambiar un montón. Te fijas que viene un montón de noticias interesantes que al final del año 23 o el año 24 ya van a estar operativas. Y cuando nos juntemos nuevamente vamos a decir, mira cómo ha cambiado el ecosistema de reciclaje en nuestro país. ¿Cuál dirías tú que va a ser, entre comillas, el gran golpe de efecto que la gente va a ver en lo concreto luego de un tiempo de implementar la ley REP? Yo diría que va a haber el camión del reciclaje. Y el camión del reciclaje va a ser tan importante como el camión de la basura. Y lo más probable es que comunas que tengan, por ejemplo, lunes, miércoles y viernes recolección de basura, tengan ahora solamente 2 días. Y el miércoles sea el día del reciclaje. Fíjate que hay un ejemplo dramático que es el de Santiago Centro, donde la basura pasa. Nosotros tenemos aquí de panelista a Felipe Alessandri. Los días lunes le mandamos un saludo si nos está escuchando, exalcalde de Santiago. Pasa la basura todos los días. Un solo día que no pase la basura en Santiago Centro y es un caos. Entonces, claro, hay un desafío cultural súper importante para la comuna de empezar a reciclar, porque como decías tú, claro, toda la gente ahí saca la cosa para afuera, la cochinada y ya está. Claro, pero ahí es donde estos tremendos problemas también generan una tremenda oportunidad. En la medida que nos comprometamos, nosotros estamos a puerta de firmar un convenio con la Comuna de Santiago, porque queremos que Santiago empiece a reciclar desde este año, en octubre para adelante, porque sabemos que hay mucha cantidad de personas. En Santiago tiene una gran cantidad de personas. Lean bien el contrato ahí, está más o menos. Y pues, el director jurídico anda más o menos y claro, hay todo ese tipo, la cantidad de residuos que se genera en Santiago. Tenemos mucha cantidad también de residuos reciclables, porque también hay mucha oficina, hay mucho comercio. Entonces, claro, todo ese material, en la medida que uno lo gestione de buena manera... Muchas instituciones del Estado. Claro, te fijas. Entonces, si tú le das vuelta a eso y dices, bueno, ¿por qué estamos pasando todos los días? A lo mejor podemos... ¿Qué pasa si sacamos un día? Pero ese día le damos firme al reciclaje. ¿Te fijas? Entonces, tenemos que tomar esa problemática como una tremenda oportunidad. Ya, Isidro, ¿dónde la gente encuentra a los amigos de Resimple? www.resimple.cl, ahí está nuestra página web, pueden ver quiénes somos, a qué nos dedicamos, cuáles van a ser las comunas que vamos a empezar a operar durante el país. Nosotros en 5 años... Me había dicho 90, ¿no? Sí, pero en este año y el próximo. Gradualmente. Nosotros en 5 años vamos a estar en todas las comunas del país. Ah, ya. En 5 años nuestro plan de gestión señala que nosotros vamos a tener una operación de reciclaje, ya sea recolección desde las casas, puntos limpios, puntos verdes, en todas las comunas del país en 5 años. El desafío es grande. Isidro Pereda, gerente general de Resimple. Entonces, gracias por estar esta noche aquí en Chile Público. Muchas gracias a ti, Jorge. Un gusto verte. Nosotros nos vamos, Luis Fraile, con municipios.chile.cl, noticias realmente descentralizadas. Y no te olvides de descargar la app de Radio Agricultura. En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.